Dicen que el mayor peligro espiritual de nuestra generación no es el pecado visible, sino el ruido invisible. Un ruido tan constante, tan invasivo, tan normalizado, que ya no sabemos vivir sin él. Y lo más trágico es esto: no es que Dios haya dejado de hablar, es que ya no sabemos escuchar. Vivimos con la mente saturada, el corazón enredado y el alma anestesiada por notificaciones, pensamientos repetitivos y cargas que nunca se apagan. Y mientras tanto, la voz que más necesitamos, la voz que calma tormentas, que ordena el caos, que vuelve a levantar al quebrado, queda enterrada bajo el volumen de un mundo que nunca descansa. Si te soy honesto, muchos creyentes no están cansados porque hagan demasiado, sino porque nunca se detienen lo suficiente para respirar con Dios. La vida espiritual se ha vuelto activismo, pero no encuentro. Información bíblica, pero no intimidad con el autor. Antes de avanzar quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Si permaneces aquí hasta el final, voy a entregarte una llave espiritual que puede transformar para siempre tu vida de oración. No una técnica, no una frase inspiradora, sino un principio divino que Jesús mismo practicó en secreto, y que muy pocos creyentes conocen o viven. Ese principio será la diferencia entre conocer a Dios de oídas, o escucharlo en lo profundo del corazón. Pero para recibirlo, necesitas quedarte. Necesitas permitir que esta palabra atraviese la distracción que te rodea. Porque la verdad es que el enemigo no necesita destruirte si puede mantenerte ocupado, y no necesita engañarte si puede mantenerte acelerado. Basta con llenarte de ruido para que pierdas la sensibilidad del alma. Y si alguna vez te has preguntado por qué tu espíritu se siente apagado, por qué la oración te cuesta, porque tu mente nunca encuentra paz, es porque tu interior ha olvidado lo que significa detenerse y escuchar lo eterno respirando en lo invisible. Y es justo allí donde empieza todo lo que estás a punto de descubrir. Ese olvido espiritual, ese no saber detenerse, es el punto exacto donde muchos se pierden sin darse cuenta. Porque lo que se apaga primero no es la fe, sino la sensibilidad a la voz que la sostiene. Llegamos a confundir actividad con profundidad, movimiento con crecimiento, ruido con vida. Pero cuando el alma vive acelerada demasiado tiempo, empieza a llenarse de un cansancio que ni el sueño ni el entretenimiento pueden curar. Es un cansancio del espíritu, una fatiga que viene de vivir desconectados del único lugar donde el corazón vuelve a respirar. Y allí, justo allí, donde terminaste preguntándote por qué no lograbas escuchar a Dios, comienza la verdadera crisis. No porque Él se aleje, sino porque tu interior se ha vuelto un cuarto lleno de ecos donde ninguna voz se distingue. Lo que pocos entienden es que el silencio no es ausencia, sino preparación. El ruido te dispersa, pero el silencio te alinea. Por eso Dios no grita, susurra. Y el que vive rodeado de ruido, jamás aprenderá a reconocer un susurro. Elías lo descubrió en la cueva, cuando el viento fuerte, el terremoto y el fuego pasaron sin contener la voz divina. Solo en el murmullo suave, casi imperceptible, Dios se reveló con una claridad que ningún milagro externo pudo igualar. Ese relato no es historia antigua, es diagnóstico actual. Hoy vivimos como Elías antes del susurro, desgastados, confundidos, buscando a Dios en lo espectacular mientras ignoramos lo profundo. Y es que la voz de Dios no compite con nada ni con nadie. Él no se abre paso a golpes, espera. Espera a que tu alma se canse de caminar sin dirección. Espera a que reconozcas que lo que llamas normal es precisamente lo que te está apagando. Espera a que admitas que necesitas más que ruido espiritual, necesitas presencia real. Porque solo cuando uno se atreve a detenerse, es cuando la eternidad empieza a hacerse audible. Y cuando la eternidad empieza a hacerse audible, algo profundo sucede dentro del alma. Te das cuenta de que llevabas tiempo viviendo desde el ruido, pero no desde la presencia. Descubres que estabas caminando con Dios, sí, pero a un ritmo que nunca te permitió escuchar su paso al lado del tuyo. Porque la verdadera comunión no ocurre mientras corres, sino cuando te detienes. Y ese es el punto donde muchos sienten incomodidad. Detenerse revela lo que el ruido escondía. El silencio muestra heridas no tratadas, pensamientos acumulados, temores guardados, orgullos disfrazados de fuerza. Por eso evitamos el silencio. No porque sea aburrido, sino porque es honesto.
porque nos pone frente a lo que somos sin máscaras, y frente a un Dios que no puede ser impresionado por ninguna de ellas. Pero es precisamente esa honestidad la que nos salva. En el silencio, Dios no te acusa, te aclara. No te humilla, te ordena. No te abandona, te revela lo que no podías ver entre el tumulto de tus propios pensamientos. El silencio es como una habitación donde la luz entra lentamente hasta que todo lo escondido queda al descubierto. Y aunque al principio incomoda, es esa misma luz la que sana. Porque antes de que Dios hable, purifica. Antes de dirigir, alinea. Antes de enviarte, te vacía de todo lo que estorba a su voz. Muchos oran pidiéndole a Dios dirección, pero no le ofrecen espacio para hablar. Quieren respuestas inmediatas, mientras mantienen la vida llena de distracciones que sofocan cualquier susurro divino. Es como pedirle a alguien que te hable mientras subes el volumen de todo alrededor. Y aún así, Dios sigue esperando. Espera pacientemente el momento en que finalmente decidas apagar el ruido, cerrar la puerta, silenciar la prisa, y abrir el corazón. Porque cuando el interior se vuelve quieto, incluso por unos minutos, algo sagrado ocurre. El alma recuerda nuevamente cómo escuchar. Y es ahí donde comienza la transformación que tanto anhelas. Y esa transformación no comienza con una emoción intensa, ni con una experiencia espectacular, sino con algo mucho más sencillo y radical: detener el mundo exterior para permitir que Dios ordene el mundo interior. Cuando el alma recuerda cómo escuchar, algo empieza a alinearse en lo profundo, como si los pensamientos que antes eran una tormenta comenzaran a asentarse uno por uno. La ansiedad pierde fuerza, las preocupaciones se vuelven menos ruidosas, y la voz de Dios, que siempre estuvo allí, empieza a destacar como un hilo de luz en medio de la neblina. El silencio se convierte en el terreno donde tu espíritu finalmente respira después de años viviendo en modo supervivencia. Y no es porque la vida se vuelva más fácil, es porque tu alma deja de estar fragmentada. Es en ese punto donde entiendes que el silencio con Dios no es pasividad, sino participación. No estás perdiendo tiempo, estás recuperando tu centro. Estás dejando que el Espíritu Santo acomode los pensamientos que tú no puedes acomodar, que sane heridas que ya no sabes cómo manejar, que calle mentiras que se hicieron parte de tu identidad sin que te dieras cuenta. Es un trabajo invisible, pero profundo. Por eso Jesús se retiraba a lugares desiertos, no para escapar, sino para alinearse. Porque incluso el Hijo necesitaba silencio para escuchar al Padre sin interferencias. ¿Cómo no lo necesitaríamos nosotros? El mundo te dirá que la productividad es movimiento constante, pero el reino te dice que la verdadera fortaleza nace de la quietud. En quietud y confianza estará vuestra fortaleza, declaró Dios, no como poesía, sino como ley espiritual. Porque en el silencio tu alma deja de reaccionar y empieza a discernir. Deja de correr y empieza a reconocer. Deja de llenarse y empieza a recibir. Y en ese recibir, empiezas a notar algo revelador. Lo que más te desgastaba no era lo que vivías, sino lo que no detenías dentro de ti. Y ese descubrimiento abre la puerta a un nivel más profundo de encuentro. Y ese nivel más profundo de encuentro comienza cuando comprendes que no basta con callar por fuera, necesitas aprender a callar por dentro. Porque no es el ruido externo lo que más te roba la paz, sino las voces internas que nunca se detienen. Esas que repiten temores, que anticipan tragedias, que reabren heridas viejas, que cuestionan tu valor y que distorsionan la voz de Dios. Por eso, cuando llegas a ese punto donde el alma empieza a discernir, te das cuenta de algo sorprendente. Gran parte del agotamiento espiritual que cargabas no venía de la vida, sino de tu diálogo interno. Y allí, justo allí, Dios empieza a trabajar en un lugar más profundo que tus emociones y más silencioso que tus pensamientos. En la quietud, el Espíritu Santo pone orden donde tú solo veías caos. Empieza a separar la verdad de la mentira, la convicción del miedo, la voz divina del ruido emocional. Y lo hace con una suavidad que desarma, con una paciencia que sana, con una claridad que confronta sin destruirte. Es como si Dios tomara tu corazón con cuidado, y, uno a uno, fuera apagando esos pensamientos que te mantenían en alerta constante. Y entonces entiendes por qué Él dijo: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Porque hay cosas que solo se revelan cuando el alma deja de pelear.
Pero este proceso no es pasivo. Es una rendición activa. Es elegir detener la prisa, aunque el mundo te diga que sigas. Es cerrar la puerta del ruido incluso cuando todo dentro de ti quiere distraerse. Es permitir que Dios hable en un nivel que no se alcanza leyendo rápido ni orando apurado. Y cuando finalmente empiezas a escuchar, descubres algo inesperado. No estabas roto, estabas saturado. No estabas perdido, estabas distraído. No estabas lejos de Dios, estabas lejos del silencio donde Él te espera. Y ese descubrimiento te lleva a enfrentar una verdad aún más transformadora. Esa verdad transformadora es que la soledad con Dios no es un acto religioso, sino un refugio diseñado por el propio Creador para restaurarte. Y lo más sorprendente es esto: no es un refugio al que entras cuando estás fuerte, sino precisamente cuando ya no puedes más. Porque cuando descubres que no estabas lejos de Dios, sino lejos del silencio donde Él te espera, algo se quiebra dentro de ti, pero no para destruirte, sino para abrir espacio a lo que siempre estuvo bloqueado. Empiezas a notar que tu alma llevaba años sobreviviendo con migajas de quietud, buscando paz en momentos rápidos, intentando encontrar dirección en medio del ruido. Pero Dios nunca pensó que vivieras así. Él te diseñó para escucharlo en la calma, no para adivinarlo en el caos. Y es en ese reconocimiento donde ocurre lo que muchos llaman un despertar espiritual. No un despertar emocional, no una revelación espectacular, sino algo más íntimo. Te das cuenta de que Dios habla más en la quietud que en el estruendo. Que su voz no necesita dramatismo, solo espacio. Que la paz que tanto anhelas no llega cuando todo se arregla afuera, sino cuando algo se ordena adentro. Y ese algo es la conciencia de su presencia, ese recordatorio silencioso que te dice: no estás solo. Nunca lo estuviste. Cuando permites que ese silencio santo te envuelva, empiezas a sentir una estabilidad que ninguna circunstancia puede ofrecer. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu interior deja de temblar. La ansiedad ya no gobierna tus pensamientos, la preocupación ya no te toma por sorpresa y el miedo deja de ser tu consejero. Tu espíritu empieza a escuchar una voz más firme, más dulce, más constante que cualquier otro sonido. La voz del Padre que habla no para hacer ruido, sino para dar vida. Y entonces, sin darte cuenta, lo que antes te intimidaba ahora te invita. La soledad deja de ser extraña y se convierte en hogar. El silencio deja de incomodar y comienza a atraer. La quietud deja de parecer pérdida de tiempo y se convierte en el lugar donde finalmente vuelves a encontrarte contigo mismo y con Él. Y es justo ahí donde Dios empieza a revelar algo aún más profundo. Y eso aún más profundo que Dios empieza a revelar no es un mensaje espectacular ni un secreto místico, sino algo que tu espíritu había olvidado por completo, que la verdadera paz no viene de entenderlo todo, sino de estar con Él. Cuando la soledad se convierte en hogar y la quietud en un refugio, empiezas a notar que muchas de tus batallas internas no necesitaban una respuesta, sino una presencia. No necesitabas que Dios explicara cada herida, cada demora, cada oración sin aparente respuesta. Necesitabas recordar que Él estaba allí, incluso cuando tú no lo sentías. Es en ese punto donde entiendes por qué Jesús se apartaba una y otra vez, no para cumplir una rutina espiritual, sino para proteger su comunión del desgaste del mundo. Esa revelación transforma tu manera de acercarte a Dios. La oración deja de ser un intento desesperado por sentir algo y se convierte en un descanso. La soledad deja de ser un esfuerzo y comienza a ser un encuentro. Empiezas a llevar tu alma a Dios no para impresionar, sino para respirar. Y al respirar, algo increíble ocurre. Tu identidad se aclara. Tu valor deja de depender de logros, de opiniones, de expectativas. Tu corazón deja de buscar en el ruido lo que solo puede recibir en el silencio. Dios empieza a recordarte quién eres, no con palabras fuertes, sino con un eco suave que apaga todas las voces falsas. En ese silencio santo, tu espíritu empieza a distinguir entre lo urgente y lo eterno, entre lo que necesitas soltar y lo que necesitas abrazar, entre lo que te estaba drenando y lo que verdaderamente te estaba llamando. Y entonces, casi sin proponértelo, algo se despierta: hambre. Hambre por Dios, hambre por pureza, hambre por dirección,
hambre por una cercanía que el ruido jamás pudo darte. Es un hambre que no nace del esfuerzo, sino de la comunión. Y esa hambre es señal de que Dios está haciendo espacio dentro de ti para algo mayor. Porque cuando Él despierta hambre, es porque está a punto de saciarla con algo eterno, algo que el mundo no puede imitar ni reemplazar. Y cuando Dios despierta esa hambre, algo comienza a moverse dentro de ti con una fuerza que no viene de emociones, sino del Espíritu. Esa necesidad profunda de más de Dios no es casualidad, es evidencia de que tu interior está saliendo del letargo espiritual. El ruido te adormece, pero la presencia te despierta. Y ese despertar cambia todo, porque lo que antes tolerabas ya no lo soportas, lo que antes ignorabas ahora te pesa, y lo que antes te distraía ahora te incomoda. El alma empieza a reconocer que solo en la quietud encuentra el alimento que la vida diaria no puede darle. Y es allí donde entiendes que la soledad con Dios no es un lujo espiritual para los más maduros, es una necesidad vital para cualquier corazón que quiera permanecer vivo. Este despertar produce una sensibilidad nueva. Empiezas a detectar cuando tu espíritu se está saturando, cuando tu mente vuelve a llenarse de ruido, cuando tus emociones empiezan a llevarte por caminos que no tienen nada que ver con Dios. No es paranoia espiritual, es discernimiento renovado. Y ese discernimiento solo nace cuando aprendes a escuchar en el silencio. Dios empieza a mostrarte cosas que antes pasaban desapercibidas, pequeñas actitudes, tensiones internas, decisiones apresuradas, pensamientos que antes parecían normales pero que ahora reconoces como puertas al desgaste. No porque Dios quiera criticarte, sino porque quiere guardarte. En ese proceso, algo más ocurre, tu ritmo cambia. Empiezas a moverte no por presión, sino por dirección. Tu corazón deja de obedecer impulsos y comienza a responder a la voz del Espíritu. Y cuando eso sucede, la vida deja de sentirse como un caos que tratas de controlar y empieza a parecerse más a un camino donde Dios marca el paso y tú solo lo sigues. Esta sincronía, esta alineación silenciosa, es uno de los regalos más profundos que la quietud produce. Porque no solo te calma, te orienta. No solo te limpia, te enfoca. No solo te restaura, te reposiciona. Y en ese reposicionamiento, Dios empieza a preparar tu interior para lo que estás a punto de escuchar. Y eso que estás a punto de escuchar no es una instrucción más ni una frase motivacional. Es una voz que empieza a cobrar claridad cuando tu interior finalmente se ha aquietado. Cuando Dios te reposiciona por dentro, tu espíritu entra en un nivel de sensibilidad donde las cosas que antes parecían confusas comienzan a ordenarse con una precisión que solo el cielo puede dar. Es como si de pronto la niebla que llevabas años cargando se disipara, no por esfuerzo, sino porque la presencia ilumina lo que el ruido oscurecía. En ese punto, el silencio se convierte en un lenguaje. Ya no es ausencia de sonido, es un espacio donde Dios habla sin necesidad de palabras. Y cuando ese lenguaje empieza a formarse en tu alma, te das cuenta de algo que cambia profundamente la manera en que entiendes la voz de Dios. Él no solo habla para guiarte, también habla para formarte. Cada silencio lleno de su presencia remodela tus pensamientos, sana tus reacciones, repara tus percepciones, corrige tus motivaciones. La dirección de Dios no empieza con instrucciones, empieza con transformación interior. Por eso muchos no escuchan, buscan respuestas, pero no espacio. Piden señales, pero no silencio. Quieren claridad sin quietud. Pero la voz de Dios no se escucha corriendo, se escucha rindiendo. En esta etapa, una revelación crucial nace en lo más profundo. Dios no te está invitando solo a ser guiado por Él, te está invitando a caminar al ritmo de su corazón. Y ese ritmo es suave, constante, seguro. No se acelera por tus miedos, no se detiene por tus dudas, no cambia por tus temporadas. Es un ritmo que permanece. Y cuanto más aprendes a escucharlo, más te das cuenta de que tu alma nunca estuvo diseñada para vivir acelerada. Fue diseñada para moverse al compás de la paz. Y justo cuando comienzas a acostumbrarte a ese compás divino, Dios te lleva más adentro, hacia un territorio donde sus susurros se vuelven más nítidos que cualquier ruido externo. Un territorio donde la distracción pierde poder y la presencia se vuelve irresistible. Un territorio donde la verdadera intimidad comienza.
Y en ese nivel donde los susurros de Dios se convierten en dirección y la dirección se convierte en descanso, algo aún más profundo comienza a despertar. La certeza de que no estás caminando solo, ni siquiera en los momentos donde no sabes hacia dónde avanzar. En este punto, ya no buscas a Dios por desesperación, sino por comunión. Ya no corres a Él solo cuando algo duele, sino porque has descubierto que su presencia es el lugar donde el alma encuentra su equilibrio. Y es ahí donde ocurre un cambio crucial. Empiezas a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quien Dios es. La intimidad deja de ser un momento y se convierte en una postura. Ese tipo de intimidad produce una visión distinta de la vida. Lo que antes te angustiaba ahora lo ves con calma. Lo que antes te presionaba ahora lo ves con distancia. Lo que antes te dominaba ahora lo ves con autoridad. No porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque ahora tu fuerza ya no nace de tus emociones, sino de la presencia. Y desde esa presencia, Dios empieza a mostrarte cosas que jamás habrías entendido viviendo en ruido, heridas que necesitas perdonar, decisiones que debes tomar, cargas que no debiste cargar, caminos que nunca debiste recorrer. Y, sorprendentemente, no te las muestra para culparte, sino para liberarte. Es ahí donde entiendes algo glorioso. Dios no te llama al silencio para señalar lo que hiciste mal, sino para devolverte lo que perdiste. Te llama a la quietud para que recuperes la claridad que el ruido te arrebató, la sensibilidad que la prisa te robó, la paz que las voces internas destruyeron. El silencio se vuelve un taller celestial, donde Dios pule lo que la vida golpeó, restaura lo que el desgaste dañó y reordena lo que tú ya habías dado por perdido. Y mientras esa restauración avanza sin que tú lo notes por completo, surge una preparación divina. Una preparación que no se siente como presión, sino como propósito. Una sensación creciente de que Dios está construyendo algo dentro de ti, algo que requiere un nivel más profundo de escucha, porque está a punto de revelarte algo que cambiará la manera en que caminas todos los días. Y esa preparación que Dios está construyendo dentro de ti no es emocional ni pasajera. Es una obra silenciosa que te está posicionando para recibir algo que solo puede entender quien aprende a escuchar en lo profundo. Cuando el alma se aquieta, cuando las voces internas pierden fuerza y cuando tu espíritu se acostumbra a moverse al ritmo del Padre, llega un momento clave. Dios empieza a revelarte no solo su dirección, sino su intención. Ya no te muestra únicamente lo que debes hacer, sino por qué te está llamando a hacerlo. Y esa revelación no viene con estruendos ni señales dramáticas, llega como una convicción suave, firme y luminosa que se enciende en tu interior sin necesidad de explicación humana. En ese estado, comienzas a entender la vida desde una perspectiva completamente distinta. Lo que antes interpretabas como obstáculos, ahora lo ves como entrenamientos. Lo que creías que eran demoras ahora, lo percibes como preparación. Lo que pensabas que era silencio divino ahora, lo reconoces como una conversación que solo pueden escuchar los que se detienen. Descubres que Dios no trabaja a la velocidad de tu ansiedad, sino a la profundidad de tu espíritu. Y desde esa profundidad, Él te empieza a mostrar propósitos que estaban escondidos detrás de temporadas que antes parecían incomprensibles. Y entonces, algo impresionante sucede. Tu corazón deja de temer al futuro. No porque lo controles, sino porque estás aprendiendo a caminar con aquel que lo habita por completo. El silencio con Dios te enseña a confiar sin ver, a seguir sin entenderlo todo, a obedecer sin cuestionar cada paso. Te enseña que la verdadera seguridad no proviene de saber lo que viene, sino de saber con quién caminas. Esa certeza transforma tu fe, tu carácter y tu manera de enfrentar cada día. Pero lo más hermoso de este proceso es que Dios no solo te prepara para avanzar, sino para escuchar algo que cambiará la forma en que entiendes tu relación con Él. Una verdad que no se revela en medio del ruido, sino únicamente en ese espacio sagrado donde solo quedan su presencia y tu corazón dispuesto. Y mientras avanzas con esa mezcla extraña de temor y expectativa, empiezas a notar algo más profundo. Lo que Dios estaba construyendo en silencio no era un milagro externo, era un milagro dentro de ti. Porque antes de cambiar tu camino, Él cambia tu corazón. Antes de abrirte una puerta, te fortalece para atravesarla. Antes de entregarte una respuesta, te prepara para sostenerla. Todo lo que viste como demora era,
en realidad, formación. Todo lo que interpretaste como abandono, era entrenamiento para una batalla mayor que aún no comprendes. Dios no trabaja al ritmo de tu ansiedad, sino al ritmo de tu propósito. Él no corre porque tú tengas prisa, ni se detiene porque tú tengas miedo. Él sigue firme, preciso, intencional. Y ahora, mirando hacia atrás, puedes ver que cada silencio tenía un mensaje, cada demora una dirección, cada lágrima una enseñanza, y cada pérdida un avance disfrazado. Nada fue en vano. Nada fue desperdiciado. Cada pieza que dolió, tenía un lugar exacto en el rompecabezas de tu destino. Y ahora estás frente al umbral de algo nuevo. No perfecto, no libre de desafíos, pero sí más real, más maduro, más consciente. Porque el propósito no llega cuando tú crees estar preparado, llega cuando Dios decide que tu corazón ya entendió lo esencial, que sin él nada permanece, y con él nada se pierde. Así que alza la mirada. No desde el orgullo, sino desde la esperanza. No desde la fuerza humana, sino desde la convicción espiritual. Lo que viene no se compara con lo que perdiste. Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida no nace del pasado que te pesaba, sino del presente que Él está iluminando. Este es el cierre, pero no un final. Es el punto donde tu historia se enlaza con la voz de Dios diciendo: no temas, yo voy delante de ti. Y con esa frase, con esa verdad que rompe cadenas, tu camino vuelve a encenderse. Todo lo vivido te preparó para este momento, este no es el final del video. Es el inicio de tu nueva temporada con Dios.